ver. Bien, ahí les va a aparecer seguro un cartelito que tienen que poner acepto para ver que se está grabando. Así que bueno, vamos a empezar. La idea es contarles un poco, primero el trabajo que está haciendo la red. Liliana fue convocada por parte de la red de organizaciones Esteban Echeverría, red que está trabajando con todas las organizaciones de Esteban Echeverría hace más de un año. Nos agrupamos, muchas de las organizaciones, somos casi 100, entre merenderos, comedores, ollas populares, clubes comunitarios, centros culturales, iglesias, así que todas las organizaciones que estamos trabajando en la sociedad civil, por nuestras comunidades, por las familias, que son parte de todas nuestras organizaciones, y esta capacitación también la abrimos a la comunidad y a otros espacios también, así que bueno, bienvenidas, bienvenidos. Un poco presentar a Liliana. Liliana es especialista en todo lo que es educación sexual integral, viene trabajando hace muchos años en esta temática, en escuelas y en otros espacios, así que bueno, gracias Liliana por este espacio, por esta capacitación. Es un placer, un honor, un gusto tenerte acá compartiendo este momento. Y bueno, avisarles que tanto el chat de acá de Zoom como el chat de Facebook están habilitados todo el tiempo para dudas, preguntas, comentarios, consultas que pueden llegar a ver. Yo voy a ir recopilando esas preguntas y al final vamos a hacer un espacio también para preguntas y comentarios. Y en el medio, si veo pertinente quizá alguna pregunta, la voy a comentar a Liliana. Bueno, empezamos entonces. Dale nomás. Bueno, en principio agradecer la posibilidad de estar acá y felicitar a la red por todo el trabajo que vienen haciendo, que es imprescindible siempre y evidentemente en épocas de pandemia la posibilidad de organizar colectivamente y agruparse y trabajar comunitariamente deviene central, y es una apuesta que tiene que ver mucho con la educación sexual integral, que algo de eso vamos a hablar hoy. Y además felicitar y agradecer que generen espacios donde se puedan hablar de estos temas. El tema que hoy nos convoca, que tiene que ver con el abuso sexual en la infancia, aportes desde la ESI, es un tema que por supuesto que no nos va a alcanzar una hora, y por supuesto que, digamos, seguramente nos vamos a ir con más preguntas que respuestas. Es un tema incómodo, es un tema complejo, es un tema que angustia, es un tema que molesta, y si sigo diciendo esto me voy a quedar hablando sola, pero sigo diciendo que a pesar de todo esto, es un tema central para poder hablar, para ponerlo a la luz, para poder conversar, y es un tema que se necesita de un otro, de una otra, para poder pensarlo. Es muy difícil que uno pueda en soledad, puede leer algo, un protocolo y demás, pero hay cuestiones que nos pasan con este tema que exceden el conocer un protocolo, que es necesario, seguro, que es imprescindible inclusive saber cómo manejarnos, y sobre todo cuando uno trabaja en organizaciones comunitarias también, pero no, el protocolo y conocer el protocolo no es suficiente para abordar todo lo que implica esta temática. Y ahí, y ya mientras vamos entrando en calor, las y los invito a que por el chat puedan escribir qué palabras, sensaciones, emociones les genera cuando uno empieza a hablar de esta temática, ¿sí? Si uno dice, bueno, estoy en un taller hablando de abuso sexual en la infancia, ¿qué es lo primero que me sale, que siento, que me está pasando? Ahí hay un ruido raro, ¿lo escuchan? Escuchaba un ruido raro, no sé si está bueno poner en silencio por un ratito los micrófonos por las dudas. Las y los invito, digamos, a que empiecen a poner en el chat esto, ¿no? ¿Qué emoción, qué sensación, qué nos pasa en el cuerpo cuando uno empieza a trabajar con temas como abuso sexual en la infancia? Y ahí Mica después lo va a ir recogiendo. La idea de la charla de hoy, como decía Mica, es que ustedes puedan participar desde el chat con preguntas, con comentarios, con lo que ustedes vayan necesitando, y no solamente vamos a armar un espacio de diálogo al final, sino la idea es que sea una conversación
a lo largo de esta hora de trabajo, ¿sí? Y nuestra idea es quizás, o mi idea es en principio empezar con la parte quizás un poco más dura, en el sentido de, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de abuso sexual en la infancia, con qué tiene que ver, digamos, qué hacer en la situación, y después poder pensar los aportes de la educación sexual integral, y ahora ya les estoy diciendo, por lo menos en 3 palabras, de qué se trata, para poder pensar cómo intervenir o cómo acompañar, no solo cuando estalla ya una situación, sino qué podemos hacer como educadores, como talleristas, trabajando en nuestra comunidad, para, es rara la palabra prevenir, pero por lo menos para fortalecer a las niñas, a los niños y a los adolescentes frente a estas situaciones, ¿sí? Y cómo poder trabajar también con las familias en la revisión quizá de algunas prácticas que a veces no tenemos registro y que estaría bueno poder pensar en cómo cambiarlas, ¿sí? O por lo menos poder mirarlas desde otro lugar. Así que esa es más o menos la idea de este encuentro, y por supuesto poder compartir las dudas y las preguntas que ustedes vayan trayendo independientemente de lo que yo estoy diciendo en ese momento, ¿sí? Bien, acá Lili te cuento un par de comentarios. Hogares disfuncionales, historias repetidas, escalofriantes, me causa impotencia y dolor. ¿Cómo ayudarlos? Incertidumbre, por dónde empezar, miedo, me causa mucha angustia pensar que algún niño esté pasando eso, mucha tristeza. Abuso de abuela, madre, hija, etcétera, cuando indagamos la esencia hasta que alguien denuncia. Impotencia, ahí estoy leyendo también el chat de Facebook, impotencia, dificultad para lograr articular, impotencia se repite, indefensión, vulnerabilidad, así que esos son un poco, silencio, trabajar con Bien. masculinidades, estereotipos y violencia, ahí son un poco las cositas que van saliendo. Bien, bien, y las vamos a ir retomando, así que no hay problema que puedan seguir escribiéndolas. Está bueno porque esto es lo que nos pasa, por eso decía que es mucho más complejo que decir, bueno, protocolo, se hace primero esto, después esto, tercero esto, ¿no? Sino poder conectarnos con esta cuestión que sentimos frente a algo que no debería estar pasando, pero pasa, ¿no? Quizás hay algo que está bueno, que hay mucho más registro y mucha más conciencia y mucha más necesidad de este trabajo en redes para visibilizar la cuestión del abuso. No sé si se enteraron que hace poco hubo todo un revuelo porque en una serie de dibujos animados aparecía una situación de abuso donde había un maestro que decía que no se podía aguantar y había silencios cómplices, ¿no? Después, más allá de corrernos del lugar si la censura o no la censura, lo que estuvo bueno es que se armó un revuelo bárbaro y quizás 30 años atrás esto no hubiera pasado, ¿no? Se hubiera visto un dibujo donde se promueve o se ve una situación de abuso y hubiera pasado como si nada, ¿no? Entonces, que esto haya generado debate da cuenta de que hay algo que viene cambiando, que se va revisando, que hay más sensibilidad, y sobre todo, y esto es lo fundamental, saber que esta es una cuestión que amerita un trabajo en red. Todas estas cuestiones que hacen a la vulneración de derechos en la infancia, es imprescindible el trabajo en red, es imposible, y ahí sí, la impotencia, trabajar en soledad. Y también la necesidad de articular, aunque también, como alguien decía, no siempre es tan fácil articular, ¿no? Una cosa son los papeles y otra cosa es lo que pasa de verdad verdadera en el territorio. En ese sentido vamos ahí me compartís pantalla, Micaela, voy a compartir un power, pero muy cortito, como para ver algunos conceptos, como más duros, pero para entender o poner en común de qué estamos hablando, y después vamos a... ahí todavía no puedo, ¿Querés Mica. que comparto yo o compartís vos? Acá dice que todavía estoy como inhabilitada. Dale, A ver, ahí te dejo. fíjate si se puede, y ahí Ahí sí, está. ahí está la serie de Dragon Ball. Esperen que...
Ahí surge también, dicen, cómo trabajarlo con el equipo de orientación, me asusta los indecises, me sorprende la cantidad, impotencia, enojo. Espera, porque, ¿sabes lo que pasa? Que ahora no se ve el chat. Espera. ¿Querés que comparta yo? Bueno, dale. Compartí Dale. porque me están Tenés que- pidiendo a la vez admisión, entonces ahí es más difícil. me tenés que volver a compartir a mí, me tenés que volver a ser hospedadora. Dale. Ahí, espera que vamos aprendiendo en esta diversidad de tareas. Ahí está. De paso les Sí, cuento que ya acá somos 32 y en Facebook somos 23, más de 50 personas en esta capacitación. Bueno, voy a bien. compartir pantalla, ahora sí. Dale. Compartir y presento. ¿Se ve? No, está en negro. Eso es lo que me había pasado. A ver. Qué raro. Ahora sí, Bien, ahí va. buenísimo. Bueno, seguí con la otra filminámica. Sigo. Ahí vamos. Ahí está. Bien, en principio una cuestión que es importante, que el abuso sexual en la infancia es una de otras tantas maneras de vulneración de derechos, ¿sí? Entonces, si bien nos vamos a abocar al abuso, está bueno tener como un espectro de qué hablamos cuando hablamos de maltrato en la infancia, ¿no? Son todas situaciones que afectan la salud física, pero no solo física, sino también psicológica de niñas y niños, y ponen en riesgo el desarrollo integral. Son muy difíciles, y esto es fundamental, de solucionar sin ayuda externa, y todas las que vamos a ver constituyen una grave vulneración de derechos. Y este es un punto central. Nosotros hoy estamos bajo otro paradigma, si querés pasar a la siguiente, Mica, bajo otro paradigma que es considerar a las niñas y a los niños como sujetos, y a los adolescentes como sujetos de derechos, ¿sí? La ley 26.061, digamos, los ubica a las y los niños y adolescentes en otro lugar que ya no es ser tutelados, sino que tienen derechos, y tienen derechos desde la infancia, y que como adultos y personas adultas tenemos la obligación de proteger. Dentro de los tipos de maltrato en la infancia encontramos, hay miles de calificaciones y miles de cuestiones, pero tomo algunas de las más importantes. El maltrato físico, que tiene que ver cuando de manera adrede, ¿sí?, un adulto, madre, padre, familiar o quien fuera, maltrata físicamente a una niña o a un niño. Golpes, quemaduras, digamos, y esto, digamos, está claro esta idea de la intencionalidad, ¿sí? Pero el maltrato no solamente puede ser físico, sino también psicológico o emocional. Cuando una niña o niño es insultada, denigrada, desvalorizada, cuando no se le brinda afecto, cuando se la rechaza permanentemente, ¿sí? Cuando no se valora los logros, cuando se la pone en un lugar de desvalorización permanente, aunque no genere un daño físico, genera un daño psíquico, y estamos hablando de maltrato psicológico o emocional. Hablamos de abandono cuando, teniendo, y esto es fundamental, teniendo las posibilidades de satisfacer los derechos de las niñas y de los niños, por ejemplo, derecho a la salud, a la alimentación, a la higiene, a tener una vivienda, a tener controles de salud, etcétera, etcétera, teniendo las posibilidades de hacerlo, no se lo hace, ¿sí? No se respeta, no se cumple con esos derechos, pero digamos, acá hay una cuestión que es importante, que si una familia, por ejemplo, no alimenta o no vacuna a su hija o su hijo, por cuestiones que tienen que ver con que es una familia que también está siendo vulnerada, o por cuestiones ligadas a la pobreza, no podemos ahí hablar de abandono, porque ahí la familia también está siendo abandonada por el Estado y no puede cumplir su función. Entonces, la definición de abandono es cuando, teniendo las posibilidades, ¿sí?, es de satisfacer las necesidades básicas de una niña o un niño, no se las satisface, ¿sí? Y esta diferencia es fundamental. Y dentro de estos tipos de maltrato, el abuso sexual es uno de los tantos tipos de maltrato que
en principio, tener claro que es un delito, ¿sí? Que se refiere a la obtención de placer sexual con una niña o niño joven por parte de una persona adulta, que esto es importante también. No es necesario que exista una relación física para considerar que es abuso, ¿sí? Se estipula como abuso también cuando se utiliza a la niña o niño como objeto de estimulación sexual sin siquiera mediar contacto corporal, ¿no? Por ejemplo, se lo invita a ver películas pornográficas a un pequeño, o a presenciar una relación sexual entre adultos, o a observar a un adulto tocarse, digo, aún en esas situaciones se considera abuso sexual, ¿sí? Porque a veces uno relaciona el abuso solo a una situación donde aparece una violación, ¿no? Como si viene el lobo feroz y ataca a Caperucita y la viola. No, esto suele suceder muchas veces en un ámbito intrafamiliar, ¿sí? Con un adulto conocido, donde aparece toda una cuestión de silencio, secreto, incluso de todo un trabajo en el que se seduce a la niña o al niño, y que terminan muchas veces sintiéndose culpables o responsables de esa situación, ¿no? Pasá a la otra filmina. Mica, gracias. Se terminan sintiendo culpables porque hay una terrible manipulación de la subjetividad, donde sienten que forman parte de algo que en realidad están siendo absolutamente manipulados. Esta definición, que complementa un poco la otra, es la que plantea, hay un protocolo, y esto es importante que ustedes sepan, un protocolo de la provincia de Buenos Aires, muy minucioso, que define el abuso, define los derechos a preservar, define el protocolo de a quién llamar, define qué pasa cuando hay alguna situación de evidencia física, define las características de cómo tiene que ser la escucha y la intervención. Yo después le voy a dejar a Mica para que todos tengan acceso a este protocolo, que es muy completo, muy interesante, de un lenguaje accesible, y que, si bien el protocolo no es suficiente, sí es muy importante saber que existe, ¿no? Y que hay pasos que regulan no solamente la intervención adentro de una escuela, sino también en la comunidad, ¿no? Y que en este punto hay algo que es importante, en este punto hay algo que es importante, es que no solo la escuela tiene la obligación de denunciar cuando se presume que hay una situación de abuso, sino cualquier adulto, digamos, tiene la obligación, y esto es una cuestión legal, de hacer una denuncia cuando sabe de una niña, un niño, un adolescente está siendo abusado, ¿sí? Lili, Entonces, ahí una pregunta a sumar. ¿Cualquier persona adulta puede denunciar o hace falta que sea familiar del niño o niña que está en esa situación, o cualquier persona adulta puede hacer una denuncia? cualquier persona adulta puede hacer una denuncia, ¿sí? Esto en el protocolo está planteado, después vamos a ver qué pasa y cómo se hace una denuncia, pero sí, esto es un dato que es importante, ¿sí? Este protocolo define lo mismo, ¿no? Que la niña, niño o adolescente es usado para la estimulación sexual de su agresor, que en general, y esto es importante, esto que decía, no es que viene el lobo y ataca por el bosque, es un adulto conocido, hay estadísticas que dan cuenta que los porcentajes de abusos que se dan en el marco intrafamiliar son las más importantes, ¿sí? El porcentaje que se da por fuera de la familia es menor, o por fuera de alguien, no necesariamente de la familia, pero un amigo de la mamá o del papá, un tío, un pariente, digo, es el mayor porcentaje. Estos son datos duros, no es una percepción o una cuestión de sensación. Y hay una cuestión central que es el tema del consentimiento, ¿no? Que aunque una niña o niño no diga que no, digo, hay acá un abuso de poder que, digamos, que genera que aunque un niño no diga no a los gritos, esto también es un abuso, ¿sí?
Y hay algo que es muy importante, esto lo plantea el protocolo, que se destaca en una relación de abuso, la simetría de poder, ¿sí? No solo de poder físico, que también existe, sino un poder de manipular al otro, ¿no? Un poder de tener la posibilidad de dominación, de no resistencia, que tenga que acatar, porque aparte muchas veces, si es un papá, un padrastro, un abuelo o alguien conocido, hay algo de afecto, hay mucho de afecto en esa chiquita o en ese chiquito respecto de ese adulto, que se abusa de esta simetría, ¿no? También... Muchas veces, preguntarte, sí. Lilia, ahí si también muchas veces son arrastrados por una situación de juego, quizás interviene también eso y cómo vincular al juego con estas situaciones, ¿no? Que muchas veces son arrastrados a partir de eso, de una situación sumada al afecto de juego, como... Tal cual, por eso hay una simetría de poder, porque para la nena o nene, digamos, hay algo de no registro de esto, o de cierta incomodidad, pero que todavía no le puede poner palabras, y ahora vamos a ver en ese sentido la importancia que tiene el lugar de la escuela, ¿no? Porque, por ejemplo, hay cuestiones que muchas veces, y esto ha pasado, los chiquitos no saben, porque no conocen, que eso que está pasando está mal. Como vos decís, Mica, está en el marco de un juego, me tocás, yo te toco, pero esto no se lo contés a nadie, porque es un juego que tenemos entre los dos y es un secreto, ¿no? Y esta mezcla de me siento importante, pero me incomoda, muchas, pero muchas situaciones de abuso han sido denunciadas a partir de, y ahí me adelanto a lo que voy a decir, pero está bueno poder decirlo ahora, a partir de trabajar en las escuelas, y digo en los espacios comunitarios, que eso que está pasando no está bueno. O sea, es en el jardín muchas veces donde por primera vez aprenden a que no está bueno que nadie toque las partes íntimas, ¿sí? Que nadie pueda hacer algo con mi cuerpo que a mí no me gusta, que si me tocan me tienen que pedir permiso, ¿no? Entonces empieza a aparecer un registro de que hay algo ahí que no está bien. Entonces, y esto también hay datos duros, hay muchas denuncias que surgen a partir del trabajo en los jardines y también en las primarias, por supuesto, de este registro de que hay cosas que no están bien, ¿no? Es como la primera vez que empiezan a darse cuenta que hay cosas que pasan en la casa que hasta ayer se pensaban que eran, entre comillas, naturales, a entender que eso que pasa no es algo que está bueno y que puede ser de otra manera. Lo mismo que un límite, ¿no? O sea, el pegar, el lastimar, el insultar, ¿no? Y entender que, bueno, es parte de su educación, no. Entender y pensarse como sujetos y sujetas de derecho les permite registrar que no les pueden pegar, no les pueden tirar del pelo, no vale cualquier cosa, ¿no? Entonces, aparece esta simetría de poder, una simetría de conocimiento, ¿sí? Porque este adulto sabe cómo manipular al otro, en el protocolo dice, cuenta con mayores conocimientos que su víctima sobre la sexualidad y sobre las implicancias de un involucramiento sexual, y también la simetría de gratificación, ¿no? En este protocolo dice, el abusador sexual actúa para, y esto es importante, para su gratificación sexual. Aun cuando intente generar excitación en la víctima, siempre se relaciona con el propio deseo y su necesidad. Nunca se tienen en cuenta los deseos y las necesidades de la víctima, ¿no? Y acá hay algo que es fundamental. La vez pasada, bueno, en la serie El Reino hay una parte donde el pastor de alguna manera justifica, digamos, la pedofilia diciendo, bueno, este es un amor que nadie entiende, es un amor no correspondido, ¿no? En el terreno, en esta tierra no lo entienden, solo lo entiende Dios. Y yo lo quiero, y yo lo quiero y yo lo amo, pero no aparece esto de qué pasa con el otro, o sea, es pura, y ahí está claro en esa declaración, lo único que importa es la simetría del la gratificación, digo, del abusador, ¿no? Entonces, aunque intente, aunque diga que
lo central acá es que lo que le importa es su propia gratificación. El otro es un objeto, pasa a ser un objeto. Vamos a la otra. Vamos. Bueno, yo les contaba entonces que existe este protocolo provincial, el anterior, protocolo provincial que tiene este nombre largo, de prevención, detección y abordaje del abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Yo después les voy a dejar el link, que es un material excelente. Y lo que plantea, según protocolo, ¿sí? Es cuando ya detectamos una situación de abuso, o sea, cuando ya aparece, digamos, porque una niña o un niño le cuenta al tallerista, a la maestra, a alguien de la red, a quien fuere, digamos, lo estoy pensando acá también por fuera de la escuela, por quienes son las y los destinatarios de esta charla, y ahora vamos a ver, digo, puede haber muchas señales, a veces son señales como más directas, que una nena o un nene nos dice, mi mamá me pegó, mi papá me quemó con la plancha, o cuestiones que nos dejan absolutamente angustiados, ¿no? Y acá hay una cosa central que es tener una escucha atenta, una escucha sensible, ¿no? Porque a veces nos los dicen con palabras, pero a veces nos los dicen con actitudes, ¿no? Aparecen en los dibujos, en los gráficos, ¿no? Dibujan una figura humana con los genitales con otro tamaño importante, o aparecen nenas o nenes con alteraciones en la alimentación o en el sueño, o se vuelven a hacer pis o hacer caca, o se masturban compulsivamente, o si uno se acerca se ponen como duros con el cuerpo. Ninguna señal de estas aisladas, y esto es importante, es una señal de abuso, porque si no, corremos el riesgo de ver abuso en todos lados, ¿no? Y de pensar que todos los nenes y todas las nenas están siendo abusados y abusadas, y esto es fundamental, o sea, si estamos sensibles con el tema, tener cuidado de que si un nene tiene un raspón, o que se golpeó, enseguida no presuponer que hay una situación de abuso, o porque se está masturbando, entonces indefectiblemente decimos, no, está siendo abusado. Tienen que darse estos síntomas con cierta repitencia y no uno solo, y ahí hay que agudizar mucho la mirada. Y acá de vuelta, cuando hay una sospecha y uno tiene ciertas dudas porque hay algo que no está muy claro, es fundamental armar red. O sea, nadie es Juana ni Juano de Arco y se manda solo. Hablar, armar red, consultar, preguntar, digamos, sentir que uno esto le excede y poder pedir ayuda, ¿no? Porque a veces también esto remite a historias personales propias de situaciones de maltrato o abuso en la propia infancia. Entonces, no son situaciones sencillas, no es que estoy haciendo algo que a mí no me genera, es solo un protocolo, ¿no? Esto a mí me mueve en este punto. Entonces, desde el protocolo, lo que se plantea es dar intervención al Servicio Local de Protección de Derechos correspondiente al municipio. Yo después les voy a pasar, bueno, ahí figura cuál es la sede de Esteban Echeverría, la dirección, el teléfono, a quiénes recurrir, o al Servicio Zonal Local. Desde el protocolo también aparecen los links para ver cuál es el que corresponde, o los centros de asistencia a las víctimas y acceso a la justicia, o la línea 102. Digo, esto a veces uno no funciona, a veces no funciona ninguno, y uno tiene que ver cómo lo va resolviendo, pero estas son las instancias de a quiénes recurrir cuando hay una sospecha, digamos, y también una cuestión importante es, hay veces que hay situaciones que podemos darnos más tiempo, pero hay veces que viene una nena, un nene lastimado, ¿no? Donde tenemos que intervenir también o acercarnos a un centro de salud. Digo, las situaciones son absolutamente variadas y hay diferentes grados también de gravedad, ¿no? Pero aunque tengamos cierta sospecha, la idea no es dormirnos y decir, bueno, veamos el mes que viene, no, estar atentos, porque aunque quizás no es urgente, sí amerita una intervención y agudizar la mirada para ver si no hay que intervenir,
¿sí? Aunque no estemos 100% seguros siempre. Sí, Mica, pasamos a la otra. Bueno, más allá de ver con quién armamos red, ¿no? Y también una red adentro de la organización con la que estamos trabajando es fundamental, sí es importante esto que hablamos antes, más allá de la obligatoriedad de realizar una denuncia, ¿no? Y acá el protocolo, digamos, plantea a dónde realizar una denuncia, puede ser en la unidad fiscal de investigación de la zona, en una comisaría de la mujer y la familia, o en la comisaría zonal. Y esto también es importante porque no es solamente armar la red y de contención, de ver qué se hace. En situaciones muy extremas, a veces una chiquita o un chiquito no puede volver con la familia, entonces hay que buscar otro adulto referente para armar una red, digo en las peores situaciones, ¿no? Trabajar, digamos, también esto es importante y ahora lo vamos a ver desde la ESI, poder trabajar muchas veces con las familias, no estoy hablando en el caso de un abuso sexual agravado, pero sí cuando hay golpes, sí cuando hay, digamos, esto de poner límites con un castigo físico, hay una cuestión fundamental que no siempre va de la mano de la denuncia, pero sí de trabajar con las familias en revisar ciertos hábitos de crianza, ¿sí? Listo, Mica, sí, ya podemos salir de la pantalla y nos volvemos a ver todos. Entonces, esta como es la parte más dura, diría, en términos protocolares, en términos de saber de qué estamos hablando, y ustedes decían, y esto me parece importante, el tema de la impotencia, ¿no? Entonces, también está bueno pensar, cuando uno se siente muy impotente, pensar en qué es lo que sí podemos hacer. Hay muchas cosas que no, pero hay muchas cosas que sí, cuando trabajamos con niñas, niños y adolescentes, o estamos a cargo en la escuela, en un taller o donde fuera. Una cuestión que es fundamental es pensar que esto que pasa no es solamente producto de algo que pasa al interior de una familia. Esto es producto del patriarcado, este es producto de un modelo de masculinidad que se considera dueño de las mujeres o de las niñas o de los niños, que considera que la violencia es una manera de educar, pero fundamentalmente esta idea que trabaja Rita Segato de que se adueñan del otro, ¿no? Entonces, hay cuestiones que por supuesto que tiene que ver con lo personal, con lo psicológico, con lo familiar, pero esto es una cuestión política del sistema en el que estamos, y por eso es fundamental pensarlo también desde esa perspectiva, ¿no? O sea, de que hay alguien que se considera dueño de la vida del otro, porque hay un sistema que hasta no hace mucho lo siguió avalando, y que aunque ahora estamos revisándolo desde la cuestión de la perspectiva de género, desde los movimientos feministas, el patriarcado ha generado y sigue generando terribles marcas, que alguien ahí también decía respecto de la masculinidad, que esto tiene que ver con un modelo de ser macho, ser hombre, ser fuerte, me adueño de tu vida, me adueño de tu sexualidad, me adueño de tu cuerpo, ¿no? Entonces, no es que esto minimiza la responsabilidad del abusador, de ninguna manera, pero digo para entender de dónde viene esto. Y por supuesto que en la situación de asco y de pandemia, esto se agravó. ¿Y por qué se agravó? Porque se agravaron las frustraciones, se agravaron muchos hombres que perdieron el trabajo, y esto generó mucha violencia, porque este mandato de masculinidad es que si el hombre no es proveedor, no es macho, ¿no? Esta es una cuestión también que hay que revisar, porque faltaron los terceros, ¿no? El jardín, la escuela, las comunidades, los talleres, son terceros donde uno puede
ver qué es lo que pasa, ¿no? Y decir esto no está bien, como decíamos recién, faltó ese tercero, y la sensación y la situación de encierro y de frustración y de angustia y malestar, por supuesto que generó más situaciones de violencia al interior de las familias, ¿no? Por eso la importancia en los merenderos, en los espacios, de poder estar alertas y atentos a que si las nenas y los nenes han vivido en este tiempo situaciones de abuso o de maltrato. Y yo les comentaba que no todo se resuelve con protocolo, es decir, hay muchas cuestiones que son centrales trabajar con las familias, ¿no? Y sobre todo desde la base de saber que estas cosas se pueden modificar. Si una familia aprendió a los golpes, ¿no? Y aprendió a que se pone límites pegando, no son la crianza, no son cuestiones naturales, digamos, y que se transmiten genéticamente sin posibilidad de modificar. El poder trabajar con las familias, que hay otras maneras de poner límites, que no tiene que ver con el insulto, con la cachetada, con el golpe, digo, y que no es que uno instantáneamente lo repite, ¿no? Y poder entender que estamos bajo otro paradigma. Esto es fundamental, ¿no? Porque si no es como, bueno, me educaron así, no hay otra, yo lo sigo repitiendo. No, sí hay otra posibilidad. Quizás no lo puedo hacer en soledad, pero armar espacios donde podamos revisar estas prácticas de crianza se vuelve fundamental, y ahí se arma un terreno de lo posible. Y en esta revisión de las prácticas de crianza no tenemos que ir con el dedo acusador diciendo te llamo a la policía, sino poder dar lugar a que las familias puedan contar estas cuestiones, estas ambivalencias, por supuesto, es decir, ahora, no vale, ya está, lo vamos a trabajar, lo vamos a revisar, pero no vale un golpe, no vale un chicotazo, no vale tirar el pelo, digo, esto desde ya. Ahora, ¿por qué nos cuesta? Podemos tener más tiempo para trabajarlo, pero hay algo que tiene que ser el armado de un borde donde no vale todo, ¿no? Y este registro de que esto tiene que ver con una manera de haber sido educados y que puede haber otra. Esto es fundamental, puede modificarse, ¿sí? Por otro lado, también desde la educación sexual integral, y acá hago un paréntesis, la educación sexual integral es una ley que existe ya desde el 2006, ahora en octubre va a cumplir 15 años, que dice que en todas las escuelas de todo el país, públicas, laicas, privadas y religiosas, es obligatorio dar educación sexual integral. Y la educación sexual integral son contenidos que no tienen que ver solo con lo sexual, sino también con los afectos, con aprender a no discriminar, con aprender a decir lo que nos pasa, con cuidar nuestro cuerpo, con considerarnos sujetas y sujetos de derecho, ¿sí? No es solamente hablar de relaciones o hablar de métodos anticonceptivos. Entonces, cuando en los jardines se trabajan cuestiones tales como nadie puede hacer nada con tu cuerpo que a vos no te guste, dar como validez a las propias emociones y al registro de la incomodidad. Si hay algo a vos que te hace sentir incómoda, tenés que buscar algún adulto para poder contarle. Todos los cuerpos son bellos, válidos en el sentido de ningún cuerpo merece ser despreciado, insultado, golpeado. Y acá hay un tema que es también importante, que es revisar los modelos de belleza, porque muchas veces una nena que se siente gorda, que se siente fea, que siente que no está no encaja en el modelo que nos muestran las revistas, no se quiere, es más fácil que acepte un golpe, que acepte un manoseo, que acepte que alguien la maltrate porque siente que ella no vale. Entonces, desde la educación sexual integral, trabajar en el valor que cada una y uno tiene, la importancia de su propio cuerpo, de que sea respetado, de respetar el cuerpo de los demás, y de entender, hay una idea que es muy interesante, que es pensar
que el cuerpo es mi territorio, y en este territorio yo decido quién me puede tocar, quién no me puede tocar, qué me gusta, qué no me gusta, ¿sí? Y estos son cuestiones que tienen que ver con los aprendizajes que propone la educación sexual integral. No sé si querés, Mica, para irme echando si hay preguntas, comentarios, y si no, yo voy siguiendo en esta línea ya de los aportes desde la ESI. Acá, Aye, pienso en la importancia de la ESI para la prevención de abusos en relación a la configuración de una personalidad abusadora. No sé los términos correctos, dice, conozco casos de primos, primas mayores, pero adolescentes menores que cometieron abusos. Lo que es desconocer o no saber muchas cuestiones que desde la ESI se abordan, como el consentimiento y esto que decías de que no esté centrado en el placer del que tiene más poder, sin quitarle responsabilidad, sino atendiendo a la configuración de ese sujeto. Hay otro comentario, es importante comunicar al niño o niña que se va a consultar con un equipo especializado, ¿no? Ahí es una pregunta, cuando haya sospecha de abuso. Bien, a ver, por un lado, está buenísimo lo que traen. Puede haber situaciones de abuso de un niño o niña más grande a uno más pequeño, digo, ¿no? Esto hay una psicoanalista, Susana Toporossi, que diferencia el abuso sexual de prácticas abusivas, porque ella dice que muchas, por lo menos en su práctica clínica, ella es especialista en toda la cuestión de abuso, estos adolescentes resulta que están siendo a su vez abusados o han sido abusados. Y ella dice que es una subjetividad que está en formación. No le resta gravedad en términos de denuncia, en términos, pero no lo pone en el mismo plano que una persona adulta, ¿no? De todas maneras, igual es grave, igual hay que intervenir, igual hay que cuidar a esta niña y este niño, pero también hay que atender a este adolescente que seguramente, por lo menos en muchos casos, en altos casos, repiten una situación donde ellos también están siendo abusados o abusadas. Y esta idea del consentimiento es fundamental. El consentimiento no solo se trabaja en la adolescencia respecto de una joven que decide si quiere o no tener relaciones sexuales con su pareja, sino que el consentimiento se puede trabajar prácticamente desde que son bebés. A ver, quizás simbólicamente está bueno decir, bueno, permiso, te voy a cambiar los pañales. Aunque ese permiso es simbólico, porque si los vamos a cambiar los pañales y están sucios, hay algo del orden de, es tu cuerpo, entonces yo te voy a pedir permiso, ¿no? En un jardín, en un espacio de capacitación, una maestra contaba esta anécdota, ¿no? Que ella fue a la casa de su hermana y justo estaba cocinando, bueno, la sobrina se había hecho caca y le pidió a la hermana, ¿la cambiás a mi hija? Entonces cuando ella la va a cambiar, la nena, que tenía 1 año y medio, 2 años, cruza las piernas y dice, Pepito. Dice, no entiendo, ¿qué estás diciendo? Le dice, no, te está diciendo que le tenés que pedir permiso, porque en el jardín le enseñaron que cuando alguien la va a cambiar o le está tocando el cuerpo, hay que pedir permiso. Aunque sea un acto simbólico, pero esto es fundamental, porque a veces le sacamos los mocos, venimos de atrás, le agarramos, es el cuerpo de la otra y del otro. Entonces, en estos gestos chiquititos, ¿no? De pedir permiso, de contar lo que le vamos a hacer, de decirle que estoy haciendo esto y es por esto. El otro, desde pequeño se va aprendiendo que hay algo que es su cuerpo, que no es que viene el otro, le pone, le saca, ¿no? Con las mejores intenciones. Lo mismo con el abrazo, lo mismo con obligar a dar un beso, ¿no? Esta cosa que tenemos tan incorporada de que nuestras hijas y nuestros hijos tienen que ser correctos y educados y tienen que darle un beso a todo el mundo, aunque no quieran y no los conozcan. No, hay otras maneras de expresar el afecto y de ser educados y educadas que no tenga que ver con la obligación de besar, ¿no? Porque ¿qué le estoy enseñando? Que tiene que dar un beso a alguien que no tiene ganas. Digo, y no está bueno si nos ponemos a pensar en esta clave. O voy y lo abrazo, ¿no? De repente está bueno, no digo todo el tiempo, todos los días, ¿querés que te abrace? ¿Tenés ganas de que te dé un abrazo? A ver, no quiere decir que cada vez que abracemos a nuestra hija o a nuestro hijo le tengamos que pedir permiso y demás, pero hay cada tanto, ¿no? Y si estamos con chicos en el merendero y nos dan ganas de abrazar, quizás decir,
¿Te gusta que te abrace? ¿Te dan ganas que te abrace? Digo, y esto hace, porque son gestos chiquititos, pero son gestos centrales que hacen que la niña, el niño, el joven, el adolescente, digamos, sienta que es su cuerpo y que no se le puede hacer cualquier cosa. Porque a veces en el nombre de las mejores intenciones, avasallamos su propio cuerpo. Digo, yo cuento una experiencia personal, yo era maestra jardinera de sala de 2, y más de una vez me acuerdo que con mis mejores intenciones había alguna nena o nene que no le gustaba hacer dactilopintura, que es que pintan con masa, y yo con toda mi amorosidad le agarraba la manito y decía, mirá, mirá qué lindo, vamos a pintar. O yo, nada, ni loca lo haría, ¿no? Porque si no quiere, no quiere, no le voy a agarrar la mano para que pinte y qué lindo que quedó la dactilopintura. Esto era en la prehistoria, claro, hace miles de años, más o menos cuando estaban los dinosaurios, pero digo, todas vamos revisando nuestras prácticas como docentes, como mamás, todo el tiempo. Y no se trata de hacernos un harakiri, ¿no? Porque no es lo mismo abrazar sin pedir permiso que tocar las partes íntimas. Digo, no pongamos todo en un mismo plano, porque hay situaciones que son totalmente diferentes, pero sí es importante como este registro de que hay cosas chiquititas que podemos ir revisando, cambiando, ¿no? Esto de sos gorda, mira qué fea que estás, mira la ropa que te pusiste, digo, esos gestos hacen que esa chiquita diga, mi cuerpo no vale, mi cuerpo no. Entonces voy a estar como más sensible a la posibilidad de que venga alguien y haga algo que a mí no me guste, ¿no? Entonces me parece que todas estas cuestiones son fundamentales para poder tener en cuenta y además saber que tienen derecho a ser oídos, tienen derecho a ser respetados, tienen derecho a ser escuchados, tienen derecho, digo, y esto no es menor, saber que son niñas, niños con derechos. Digo, esto enseñarlo, saberlo, decirlo, y que siempre tienen que encontrar o buscar algún adulto o algún adulto en quien confiar cuando hay algo que les hace sentir mal. Y acá íbamos a compartir un video que seguramente todas y todos lo conocen, que además de ser de una ternura enorme, en muchos jardines y en escuelas primarias, a partir de trabajar con este video, se detectaron muchas situaciones de abuso. Entonces, aunque ya lo conozcan, lo volvemos a ver en clave, para poder pensar en este último ratito, ¿qué nos dice este video? ¿Qué nos enseña de nuestro lugar como adultos frente a estas situaciones, ¿no? Entonces lo vamos a compartir pensando en qué nos dice, qué nos enseña, qué nos muestra en relación a nuestro lugar como adultos. Voy, Lili, con el video. Dale, fíjate que está el sonido, que yo antes lo había arreglado, a ver si... A ver, si ¿se da. escucha el sonido ahí? Sí. No. ¿No se escucha? Ah, no. No. ¿Sabés cómo es para que se escuche el sonido? No, a ver. No. Espera, si no lo paso yo. A Dale. ver, espera. Dame Ahí la... Ahí está. Dame Ahí se la autorización. Estas cosas suelen suceder, así como... Estamos en vivo. Televisión en vivo. ¿Eh? Televisión en vivo es esto. Televisión en vivo, con pantuflas, ¿no? Mejor que no nos fotografiemos con qué estamos calzadas y calzados. Nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Ahí de mientras, ¿querés que te lea algunos comentarios más que fueron poniendo? Dale. ¿Ya puedo compartir? Espera. Sí, si ya puedo puedes compartir. No, espera. Ver. No se ve. No, No se ve. ahora. Ahí vamos de nuevo. Ahí va. ¿Sí? ¿Se escucha? Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen
te llevan a volar y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. ¿Van a comer, no? Si me querés devolver, Bueno, cocinen para ustedes. Yo y tu papá comen un poquito. porfa, los micrófonos que están prendidos, silenciémoslos. ¿Querés volverme a ser hospedadora, Lili? Sí, pero que... Bueno, aprovecho para decir que somos 70 personas en esta capacitación, un récord en nuestras capacitaciones de la red. Ahí hay un ruido raro. Sí, es de una persona que tiene el micrófono abierto. Si querés, poneme a mí como hospedadora y los voy muteando. Ah, sí, espera. Ahí dejé la letra en el chat, dejé la letra de esta canción que nos compartía Lili. Mueve también, ¿no? Ahí está. Yo la vuelvo a escuchar y me vuelvo a poner la piel de gallina, la verdad, que es impresionante. Y mirá que la vi miles de veces. Uh-huh. 2 o 3 cuestiones que quiero comentar antes que me olvide, que mientras la escuchaba iba pensando, y ahí también de vuelta abrir a comentarios. Por un lado, bueno, concretamente esto de, y lo que ustedes quieran ir comentando a partir de este video, de lo que sienten y de lo que les pasa, y de este pensar el lugar nuestro como adultos, vayan escribiendo y lo vamos compartiendo. Pero una cuestión importante es esta idea concreta de trabajar los secretos que nos hacen mal, y hay secretos que podemos contar, ¿no? Y la importancia de poder diferenciar, ¿no? No es lo mismo un secreto frente a un regalo, una sorpresa, que sentimos ese cosquilleo que nos da alegría, a estos secretos pesados, estos secretos que nos hacen mal, que nos sacan el sueño, ¿no? Que no nos dejan dormir, que nos incomodan, y en ese sentido es importante poder trabajar esta cuestión, porque el silencio y la complicidad
son centrales para la perpetuación de una situación de abuso, ¿no? En la medida que una nena o un nene lo cuenta, sale de un lugar de pasividad y se pone activo en busca de ayuda, y esto es central. Y ahí preguntaban qué pasaba con la posibilidad, creo que, de articular con los equipos, ¿no? Cuando una nena o un nene nos cuenta una situación, esto es importante, de abuso, ¿no? Nos está contando desde que le pegan hasta un abuso sexual, ¿no? Cualquier situación de maltrato. Una cuestión importante, y nos dice que no se lo contemos a nadie, digo, y hablando esto de los secretos, es importante decirle, mirá, yo lo tengo que contar a gente que nos va a ayudar, porque en ese punto hay algo que es del orden de la confianza, que es fundamental. Y si estamos en presencia de una situación de abuso, no podemos quedarnos con que esta nena o nene nos cuenta y nos dijo que no le contemos a nadie y nos quedamos, le prometí que no se lo cuento a nadie y me quedo con esta carga, ¿no? Sabiendo que esta chiquita sigue siendo abusada. Entonces, ojo, ahí no podemos prometer como un secreto que no se lo voy a contar a nadie, ¿no? Ahí tenemos que decir, yo se lo tengo que contar a solamente a gente que nos va a poder ayudar para que a vos esto no te siga pasando. Pero no podemos quedar en decir, bueno, no puedo romper la confianza porque va a seguir siendo abusada y yo voy a quedarme con una carga de angustia inoperante. Entonces, este secreto sí se tiene que contar. No se tiene que contar en los pasillos, no lo voy a subir por el chat, no lo voy a poner como WhatsApp a mi grupito, obvio que no, pero sí a quien tengo que contar para que tomen las medidas que haya que tomar, ¿no? Esto en relación a lo que preguntaban también respecto de la articulación con los equipos. ¿Querés leer lo que va apareciendo y yo sigo ahí contando un poco esto de lo que dispara el video también? Dale, ahí leo primero en Zoom. Emociona lo que tenemos que crear nosotros, crear confianza, que nuestros hijos sepan que nos tienen que contar cualquier cosa. Un video muy lindo, se me pone la piel de gallina, un video hermoso, educativo, con palabras muy reales, darle la confianza a los niños y niñas. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que nunca deben guardar secretos. Yo también compartí la letra de la canción para quien quiere tenerla. A ver, tal cual, pedir consentimiento para sacarle fotos también es importante. Sobre todo también las organizaciones muchas veces que trabajan sacando fotos y suben fotos a sus redes, también tener consentimiento, y de las familias de los niños también. Lo mismo, no tocar la cara, ya sea por juegos. Algunos o algunas niños, niñas, no les gusta, con ese gesto dan cuenta que no les gusta. Acá preguntan, ¿hay una diferencia estipulada para calificar el abuso? Por ejemplo, adolescente de 15 y adulto de 21. Bien, a ver, ahora, a ver, sí, un adolescente de 15 y un adulto de 21, digo, podemos pensar que hay una situación de abuso, y aparte esto es importante, muchas veces las adolescentes, hay algo del tema del consentimiento que es fundamental, ¿no? Hay una violencia dentro de la categoría de las violencias de género, que es la violencia sexual, y que la violencia sexual no es de vuelta, que viene el lobo y ataca a Caperucita, cuando al interior de una pareja, inclusive de un matrimonio, la mujer es obligada, digo la mujer en una pareja heterosexual, puede haber miles de parejas, no solamente heterosexuales, pero en el marco de una relación, cuando alguien es obligado a tener relaciones sin consentimiento o sin usar un método anticonceptivo, está dentro de la categoría de violencia sexual. O sea, el tema del consentimiento es fundamental. Por eso lo comparo, que se llama violencia sexual, aún en el marco de una relación, cuando una mujer es forzada a tener relaciones sin que ella quiera, o sin que tenga deseo, o sin que se cuide la pareja, digamos, y la mujer se quiera cuidar. Entonces, estas cuestiones son importantes para tener en cuenta. Y esto que decían respecto de las fotos es muy importante. Otro tema central para trabajar en las comunidades, en las escuelas, en los merenderos, es el tema de la intimidad, de que hay partes íntimas, los chicos desde jardín empiezan, íntimas, aparte a veces las acentúan de una manera muy graciosa. No me toques mi parte íntima.
saber que hay partes íntimas que nadie se las puede tocar, y que por eso están cubiertas por el calzoncillo, la bombacha, la malla, ¿sí? Y que no se las tenemos que mostrar a cualquiera, que justamente por eso se llaman íntimas, y que hay cosas que, así como hay cosas que se hacen en el baño cuando estamos solos, y hay cosas que se hacen cuando estamos con los demás, también es importante trabajar esta idea de intimidad. Y cuando, con el mejor de los amores, subimos todo el tiempo fotos de nuestras hijas y nuestros hijos desde bebés, digo, hay gente que está en la casa de fotos y de niñas y de niños, ¿no? El grooming, la pedofilia, digo, entonces tenemos que ser muy cuidadosas y cuidadosos con las fotos que subimos, dónde las subimos, con quién la compartimos, porque les estamos hablando de intimidad mientras le sacamos una foto y la subimos y la publicamos en 30.000 lugares. Digo, ¿cómo es esta idea entonces de intimidad y la importancia de lo íntimo y lo público cuando nosotros y nosotras como adultos todo el tiempo les estamos sacando fotos, y a veces fotos desnudas y desnudos, y las subimos a las redes, ¿no? Entonces, digo, de vuelta, sin hacernos el harakiri, empezar a tener como registro, un chip que nos alerte de estas cuestiones que también son importantes trabajar. Y otra cuestión que no quiero que se me olvide, también es la cuestión de género. Muchas veces las mujeres hemos sido educadas con el mandato de ser queridas, obedientes, buenas madres, buenas esposas, buenas hermanas, buenas hijas, y bancarnos lo que hay que bancarse y seguir adelante, ¿no? La vez pasada una maestra contaba que en una familia que tenía una pareja de mellizos, una nena y un nene, a la nena le hacían preparar, de 4 o 5 años, la nena era la que tenía que prepararle la vianda y la comida al hermanito, ¿no? Y ya desde chiquita le enseñaban que ella tenía que atender al hermanito, eran mellizos, ¿no? Entonces, bueno, qué importante es trabajar con las familias en la revisión, ¿no? De este modelo de que las nenas tienen que atender al varón, hacer lo que el varón les pida, atender al papá porque viene cansado del trabajo y servirle al papá. Y digo, también es importante revisar este modelo de niña, joven y adolescente, servicial, obediente, amorosa, que se banca todo. Digo, porque también hay algo importante para revisar, ¿no? Este modelo que todas tenemos muy incorporado, pero que también ayuda a la pasividad frente a una situación de abuso o de avasallamiento, ¿no? Y decían, a mí también me ha pasado en el profesorado, muchas veces se da en el marco de un primo más grande, una prima más chiquita, ¿no? Esto se da en el marco de lo familiar. Entonces, bueno, estas cuestiones también son importantes para poder empezar a revisar. Bien. Ahí, Mica, te dejo para que sigas leyendo, pero no quería olvidarme de estas cuestiones. Buenísimo. Acá leo algunas intervenciones de Facebook también. Una pregunta que hicieron: ¿cómo intervenir en el caso de que el abuso ya no esté ocurriendo, pero la joven no esté recibiendo acompañamiento psicológico y dice que no está bien anímicamente y se autolesiona? ¿Se puede intervenir en ese caso cuando ya no está ocurriendo el abuso? Sí, tal cual, tal cual. O sea, por un lado tiene que estar el deseo de realizar una denuncia, pero digo, cuando alguien ha sido abusado y esto no tiene un espacio de elaboración, queda a modo de síntomas, digamos. Puede aparecer autolesiones, pueden aparecer insomnios, pueden aparecer dificultades para tener una relación de pareja o relación sexual. Digo, queda como, inclusive a veces queda como algo en el olvido, que después cualquier situación remonta a esto que pasó, ¿no? Entonces, es fundamental en los casos donde no hay abuso en la actualidad, pero sí lo hubo, de poder hacer un acompañamiento, tanto psicológico, digamos, para que esto pueda ser elaborado y trabajado y no quede como una espina y una marca imposible de ser cuidada o curada, pero también se puede hacer una denuncia quien quiere y quien desea hacerlo, digamos. Esto no prescribe, y esto es importante.
De todas maneras, digo, y para ser real, hoy leía en el diario una nota, y lo compartí en las redes, terrible, donde un pastor evangélico acusado y comprobado de abusar de su hijastra, estaba condenado a 14 años de prisión, y por nada, cuestiones legales de que pasó tanto tiempo y que no se hizo el juicio y qué sé yo, ahora lo dejan en libertad, digo, ¿no? O sea, no voy a venderles espejitos de colores, la justicia no siempre es muy justa en nuestro país, y estas cosas pasan, ¿no? Entonces, esto también tenemos que tener presente, no siempre las cosas se hacen como deberían hacerse. Y también, digo, para una de cal y una de arena, hace poco, así como salió esta nota en el diario, salió otra nota, esto fue en Chubut, otra nota, creo, no sé si fue en Santa Fe, no me puedo acordar dónde, de un juez que acompañó el proceso de 2 hermanitos que fueron abusados durante toda la infancia, y este juez les escribió una carta y describió, digamos, que el padrastro, digamos, que iba preso, pero se lo explicó a la nena y a los nenes en un lenguaje que pudieran entenderlo, felicitándolos por haber hecho la denuncia, que este es otro tema central, felicitarlos, digamos, o felicitarlas en términos de que se animaron a hacer esta denuncia, y les explicaba lo importante de lo que ellos hicieron, y que bueno, que esto no va a pasar más, o sea, también pasan estas cosas, ¿no? Que se bajó del pedestal para hablar en lenguaje que esta nena y este chiquito pudieran entender, y felicitando que se hubieran animado. Así que en ese punto también está bueno reconocer las diferencias, ¿no? En relación a las instancias que deberían ser todas alabanzas, pero no siempre ocurre. Bien, ahí también en Facebook, bueno, cuentan casos en primera persona. Hago una Hablan de... pregunta. Sí, ¿Cómo se llamaba la canción que pasaron recién? la canción se llama Hay secretos, de Canticuénticos. Ahí yo pongo el link para que la tengan también a la canción. Después también la compartimos en los grupos de la red para que la tengan. Es un buen material para trabajar con niños y niñas también, ¿no, Lili? Se puede trabajar porque es una canción infantil. Se puede trabajar esto que les contaba, en muchos jardines y primarias donde se pasaron, las nenas y los nenes registraron y le dijeron a la maestra, digamos, tengo un secreto para contar, ¿no? Tengo algo pesado. Y fíjense que también la canción, hay algo interesante, ¿no? Que dice la letra, si no lo podés poner en palabras, inventá otra manera de contarlo. En este caso hay un dibujo, pero digo, también cuando uno habla de la importancia de la escucha del adulto, de la persona adulta, la escucha es la oreja, la escucha es lo que vemos, la escucha es una señal en el cuerpo, la escucha es un dibujo, la escucha es cómo están jugando, ¿no? A ver qué pasa ahí en el juego. La escucha es la mirada, ¿no? Y esta nena en la canción lo hace a través de una expresión gráfica, ¿no? Y está este permiso y esta invitación del adulto que confía, que hay un mensaje de yo te voy a cuidar, ¿no? Y esta idea de que hay siempre algún adulto, una persona adulta que los va a cuidar, les cree y los va a acompañar. Y esto es fundamental, ¿no? Esto que traen. También otra cosa quiero aclarar, digo, y me voy acordando, igual no nos va a alcanzar, aunque tuviéramos 2 horas, que también es importante, es a veces uno entra en la paranoia del abuso y entonces todo te parece que es abuso, y a veces no nos damos cuenta y empezamos a preguntar, porque estamos muy angustiados, porque ese día vimos una noticia, porque leímos, porque la vecina y demás, y empezamos a preguntar a nuestras hijas o a nuestros hijos, o en el jardín, o sobre todo lo hablo en el ámbito familiar, y te tocó la cola, y te tocó la vulva, y las nenas y los nenes a veces no pasó nada, pero por nuestra cara y la manera que le preguntamos, quizá ni dicen que sí, y ya pensamos que dijeron que sí, y ya estamos haciendo una denuncia, y ya apareció un abuso donde en realidad era nuestro propio miedo. Entonces, también tengamos cuidado con esto, ¿no? O sea, una cuestión es ver señales, estar atentas, estar atentos, y otra cosa es empezar a preguntar de tal manera que armamos nuestra propia historia. Y esto pasa muchísimo, ¿no?
Y esto también es importante para cuidar. ¿Cómo y de qué manera preguntamos? Cuando estamos angustiados empezamos a preguntar y a respondernos nosotras mismas y pensamos que nuestra hija o nuestro hijo nos respondió y en realidad fuimos nosotras que dijimos, no que te tocó, no que te hizo esto, no que... Y ya está, ¿no? Entonces, también ser cuidadosos y cuidadosas con estas cuestiones. Bien. Bueno, excelente, Lili, gracias. Si alguno o alguna tiene alguna pregunta más, es un poco el momento para hacerla. Me gustaría, Lili, si te parece, repasar muy brevemente los temas que vimos, recordar que la capacitación queda grabada. Vamos a estar pasando el link del YouTube. Sí, Jorgelina, ¿tenés una pregunta? Bueno, vamos a estar pasando el link de YouTube mañana seguramente, también el video y la letra de la canción, y todo lo que fueron al principio, lo que nos comentaba Lili de dónde denunciar, toda la información que nos pasó sobre, bueno, qué es el maltrato en la infancia. Fuimos un poco desde lo más general y después yendo a lo más específico. ¿Qué es el maltrato en la infancia? Los tipos de maltrato que existen en la infancia, el maltrato físico, el abandono, el maltrato psicológico o emocional, para ir directamente a lo que es el abuso sexual y qué significa el abuso sexual, la importancia de los cuerpos y de entender el cuerpo como territorio, desde una mirada de la ESI, de la educación sexual integral, desde que esto me pareció súper importante, desde que son bebés, los niños y las niñas, de pedir permiso al cuerpo, ya sea para esto me parece que es un ejemplo muy concreto y que está bueno para ir viendo los ejemplos en la vida cotidiana, de pedir permiso para sonarle los mocos, para cambiarle un pañal, también desde que son bebés, ir inculcando, ¿no? Esta idea de el cuerpo es de ellos, de ellas, y son ellos quienes toman las decisiones de sus propios cuerpos. También, bueno, hablamos un poco de qué es el abuso sexual, esto de la simetría de poder, de conocimiento y de placer o gratificación, y todo lo que es el protocolo de prevención, los distintos espacios donde se puede ya sea denunciar o pedir algún tipo de asistencia. Así que después vamos a estar pasando esto también, el protocolo, que después Lini nos va a compartir. Así que bueno, fue muy intensa toda la información, es un tema delicado, sensible. Agradecerte por toda la dedicación y la pasión, Lini, con la que tuviste ahí, tanto en el chat de Facebook como en el de Zoom. Gracias, Lili, muchas gracias, muy clarificador, muy buena la info, hermosa la red, hermosa, gracias. Así que no más que flores por acá. A ver, es un tema que es muy complejo para, en el rato que tuvimos, decir todo lo que uno pudiera o quisiera decir. Pero me parece que está bueno, después que les pase el material, volverse a reunir en los espacios, volver a pensar qué les pasó, quizá en espacios más íntimos, ¿no? Qué les resuena, qué de las historias que uno conoce, poder pensar. E insisto que la educación sexual integral es imposible en soledad, y abordar estos temas es imposible en soledad. Entonces, amucharnos, acompañarnos, a compartir la angustia, el susto, ¿no? Todo esto que trajeron al principio es fundamental, ¿no? Y pensar, insisto, que hay cuestiones personales, familiares, pero también hay un sistema que es el patriarcado, también hay un modelo de masculinidad que es importante revisar, también hay una cuestión de género que tenemos que repensar, ¿no? Y sobre todo, en el marco de derechos, pensar a las niñas y a los niños como sujetos de derecho, ¿no? Entonces me parece que con todas estas cuestiones ahí dando vuelta, y la maravillosa síntesis de Micaela, nos vamos, pero con la propuesta o invitación a que los espacios y con otra intimidad puedan retomar este tema y poder pensar y seguir pensándolo, ¿no? Sí, yo creo que, Lili, como dijiste al principio, nos vamos con más preguntas o más inquietudes o más movilizantes o también con más cuestionamientos y mucho más trabajo por hacer del que venimos haciendo como organizaciones en nuestros barrios, en nuestras comunidades, y está buenísimo esto que traes para seguir reuniéndonos, juntándonos y trabajar en red en todos los temas transversales que sabemos que tocan y que intervienen en los barrios, así que también la invitación a eso. Lili, ¿vos tenés Instagram o Facebook para que te podamos seguir?
Ahí preguntan si volvés. Y agradecimientos, un placer poder participar, mil gracias, muchas gracias, importantísima la información. Te voy leyendo todos los comentarios hermosos que van poniendo acá. Así me voy Gracias. ensanchando, ¿viste? Así se te agranda el corazón también. Muy poco. Quería decirle solamente. ¿Se me escucha? Sí, sí, se te escucha, Jorgelina. Ah, perdón. No, yo lo que estoy diciendo, bueno, yo tengo 4 hijos varones, pero yo siempre le dije, a ellos le culqué, a ellos que la potolina nadie le toca, bueno, yo hablo así, ¿no? La potolina nadie le toca y obviamente a las mujeres la pochola tampoco, le digo, porque esa es parte íntima que ustedes solamente se tienen que tocar y conociéndose de a poco. O sea, me pongo colorada, pero sí es así, le hablo yo. Me gustó el video que mandó la señora, la verdad que estaba muy lindo, porque eso significa que muchas veces en los dibujos demuestran las cosas que el chico no se anima a hablarlo, pero en los dibujos hay muchas cosas que hay que observar. También cuando uno pinta, pinta fuera de lugares porque está rebelde, porque algo quiere llamar la atención y no sabe cómo decir, lo mismo que esos chicos que nunca se hizo pi y después se empieza a mear, se hace pichí, y bueno, y así va diciendo cosas que no se animan a hablarlo. Por eso ellos tienen su secreto, pero si uno le sabe empezar a hablar, creo que sí, lo va a decir todo. Nada más que eso, perdón. No, está muy bueno, Jorgelina, lo que traes, está buenísimo y me da pie para decir algo más cortito que tiene que ver con la importancia como mamás y papás de generar un espacio de confianza con nuestras hijas y con nuestros hijos desde que son muy chiquitas y chiquitos. Porque si queremos, bueno, empezar a hablar con ellos o con ellas cuando tienen 16 años y decir, bueno, mira, hoy vamos a empezar a hablar de temas ligados a tu cuerpo, llegamos no tarde. Y hoy en épocas de redes, ¿no? Y de pornografía circulando hasta por los WhatsApp, llegamos tardísimo. Entonces, poder hablar con nuestras hijas y nuestros hijos de las cuestiones del cuerpo, ligadas a la sexualidad, ligadas a lo que fuere, ¿no? Y que nos puedan tener confianza, ¿no? Es fundamental, ¿no? La confianza no se gana de un día para otro. Tienen que saber que pueden contar con nosotros para contarnos lo que sea y que vamos a estar ahí con la oreja atenta, ¿no? Y esto me parece central, porque si hay temas que son tabúes adentro de una casa y no se puede preguntar, digo, y no solo ligado a la sexualidad, ¿no? Muere alguien y no se habla, se murió alguien y es silencio, ¿no? La mamá, el papá perdió el trabajo, no se habla. Pasan cosas angustiantes, no se cuentan. Digo, eso también va enseñando a que hay secretos de los cuales no podemos contar. Esto no quiere decir que le tengamos que contar todas las cosas a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿no? Pero aprender a que hay temas de los cuales es importante hablar y compartir, y que vamos a estar al lado de ellos y de ellas en la posibilidad de preguntar y acompañándolos. Y que si hay algo que no saben y nosotras no sabemos, bueno, podemos averiguar y preguntar juntos, ¿no? Esto también es importante. No necesitamos saber todo, y más hoy cuando la sexualidad sentimos que la de las y los jóvenes nos excede, pero podemos ir y preguntar juntos, entonces no es necesario saber, tenemos que tener la disponibilidad de acompañarlos en lo que ellos necesitan. Digo, y ahí se abre un camino interesante. Así que buenísimo, Jorgelina, lo que trajiste. Si me dan pie voy a seguir hablando, así que mejor cerremos porque es largo el tema. Acá piden más capacitaciones, que vuelvas, Lili, en otra oportunidad, así que ojalá te tengamos en otra instancia, súper interesante, y me parece que con esto también nos interpela y nos mueve un poco en los distintos roles también que ocupamos en nuestras vidas, como personas, como también sujetos infantes en algún momento de nuestras vidas, y repensarnos y sanar cuestiones también del pasado, como madres o padres que podemos ser, obviamente como referentes de organizaciones dentro de las comunidades. Sé que hay docentes que se anotaron también, así que me parece que nos toca por todos lados y en los diferentes roles que nos tocan en la vida.
Bueno, agradecerte de nuevo, no más que eso, No, al esperamos contrario. tenerte en otra oportunidad. Fuimos 70 personas entre Zoom y Facebook, esta capacitación queda grabada, así que entiendo que la van a ver muchas personas más y seguramente la volvamos a ver muchos y muchas de los que estuvimos presentes. Y como siempre decimos, todas las capacitaciones que estamos dando de la red de organizaciones Esteban Echeverría tienen como objetivo seguir empoderándonos, seguir teniendo más información, debatiendo sobre ciertos temas que son de la vida cotidiana y que nos tocan desde las organizaciones y también desde ser ciudadanos, sujeto de derecho, y como he hablado siempre, nos empoderan. Así que, bueno, gracias. Y bueno, ni que hablar de la felicidad que nos da tener 70 personas y que sea una capacitación federal. Lili está moviendo en Santa Fe, Rosario, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, capital, así que un montón de localidades conectándose. Bueno, gracias, muchas gracias. Vamos a pasar después el material, el video, la letra de la canción, las redes de Lili, así la siguen también. Y bueno, gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Adiós. Chao, compañera, muy lindo todo, chao. Gracias. Gracias por venir. ¿Cómo es el apellido de Gracias, usted, Lili, gracias, volvé. Pasen después el Facebook, porfi. Dale, después pasamos también en el Facebook, voy a cortar la transmisión en vivo.